Las 12:45 hemos empezado el programa, a las 12:10, hablando de mitología clásica. Y uno de los grandes dilemas de la humanidad ya aparece en el Edipo de Sófocles. ¿Se debe descubrir el pasado, aunque pueda hacerse o aunque pueda tambalearse nuestro presente? Eso es lo que le preguntaba Tiresias a Edipo. Y esto creo, Javier Llanos, bienvenido, es lo que nos has traído hoy al tema de la tertulia, ¿no? Aunque tú lo has planteado de otra manera. Bueno, sabes que me dejo llevar siempre por un título de una canción, el título de una película, y ya estábamos acercándonos a los 1 de septiembre, y aunque ya como tal no hay recuperación, pues el término de asignatura pendiente es algo que tiene mucho que ver con la psicología, ¿no? Esa aceptación de algo que tenemos pendiente y que o bien lo asimilamos o lo exponemos o no lo exponemos, pero que de una manera u otra hay que vencer esa asignatura pendiente, y esa sería quizás la primera pregunta que habría que hacer. Bueno, de hecho, de esto supongo que están reflexionando hace unos días ya Anabel Vizcaíno, bienvenida. Hola, buenos días, o buenas tardes ya, ¿no? Bueno, yo no he comido. ¿Tú has comido? Yo tampoco, entonces buenos días, vale. Buenos días. Luis Mato Baja. Hola. Muy buenas, hola. Bienvenido. Y Paco Samino. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo que decía Javi, ¿os ha quedado algo para septiembre? ¿Tenéis alguna asignatura pendiente? Pues yo he hecho una labor ardua de preguntarle a todo el mundo qué asignaturas pendientes tenía. A todo el mundo que iba viendo, bueno, ¿tú qué asignaturas pendientes tienes? Tal y cual. Bueno, y yo creo que me he encontrado ese deseo de ir a los fiordos, que tengo una amiga, yo tengo la asignatura de que tengo que ir a los fiordos. Tengo otro amigo que dice, no, yo tengo que montar una empresa. Y la más sorprendente ha sido una compañera de trabajo que me ha dicho, fíjate hasta qué punto mi asignatura pendiente era la de mi abuela. Mi abuela nació en la posguerra y ella veía siempre en la televisión o en los artículos Venecia y decía, ay, qué bonito con las góndolas, con no sé qué. Y nunca fue. Y yo tuve que ir. Y cuando fui, dice, no sé, me emocioné mucho de cumplir como su asignatura pendiente, que era el de ella, ¿no? Entonces, sí, pues como que tiene como muchos matices lo de la asignatura pendiente. Eso me ha encantado, ¿no? Lo de cumplir las asignaturas pendientes de los demás. Sí. Luisma. A mí me ha recordado precisamente una de las películas que está ahora en boga, la de Oppenheimer, desde el punto de vista negativo. Es decir, haces una trastada por ahí en un momento dado de tu vida y tiempo más tarde, pues la realidad se cobra su venganza, ¿no? Ahí hay una frase que me gusta mucho, creo que es de Ortega y Gasset, que dice precisamente las realidades ignoradas, nuestras asignaturas pendientes, tarde o temprano se cobran la venganza. Entonces, a veces para mal, como sugiere esta película, otras veces, por supuesto, para bien, ¿no? Te aparece alguien o algo del pasado que te da una alegría o que de repente, pues bueno, dice, ha merecido la pena, ¿no? Paco. Bueno, yo creo que en colación con lo que dice Luisma, yo creo que hay que cerrar círculos, no dejar cosas pendientes abiertas que te machacan, que aunque tú no eres consciente de que te machaque psicológicamente, el tiempo hace que te arrepientas, joder, ¿por qué no contaría yo esto? ¿Por qué no haría yo esto? Y sobre todo hacerlo partícipe a los que te importan, ¿no? y a la gente que te importa, porque eso es una manera de desahogar. Sí que es verdad que yo, lo sabéis, que algunos lo sabéis, hago algo de osteopatía y tal, y la gente ahora mismo tiene una necesidad imperiosa de contar lo que tiene en el fondo, que no es capaz de contárselo a la familia. Bueno, es que hay cosas que no... A ver, igual es que hay cosas que no se pueden. Pero cosas sin importancia, de verdad, pero que te machacan psicológicamente, te machacan en la cabeza. Por eso hablaba yo de decir, al principio, de cerrar círculos, ¿no? Círculos de decir, bueno, pues esto pasa a página. Lo he solventado, lo he superado, bien, mal, tuerto, ciego, pero lo he superado. Y es verdad que en camilla te cuentan lo que les agobia, lo que les supone un peso tan grande, que muchas veces tienes una dolencia muscular por esa carga. Sí. Se desahogan. Sí, porque eso es psicosomático, ¿no? Exactamente. Sí. Fíjate, hablando de la referencia cinematográfica, cuando hablamos de asignatura pendiente nos referimos a una película que tuvo muchísimo éxito en su momento, 2 millones de espectadores, una película que era de un director Nobel, bueno, no era Nobel, pero era jovencito, y que trataba sobre, bueno, una pareja que no había podido tener esa satisfacción sexual que correspondía, porque en aquella época, en la época que estamos hablando de la posguerra, pues, bueno, pues no pegaba, ¿no? Que una relación de entre dos adolescentes concluyera con una relación sexual, pero
quizá podríamos decir que el tema es anecdótico, ¿no? Porque eso servía para que ese personaje, el personaje protagonista, mirara hacia atrás y recuperara un momento de su vida en el que no se había podido desarrollar como persona por las limitaciones que se le imponía. ¿Os ha pasado alguna vez eso? O sea, que os habéis sentido que ha habido una serie de limitaciones sociales que no habéis podido, quizá, os ha impedido desarrollar algunas tareas de vuestra actividad social o profesional. Yo creo que sí, que la clave está ahí, pero no tanto por lo que la sociedad te diga o te deja de decir, como por el discurso que tú te haces a ti mismo. Es decir, las cosas son importantes o no lo son dependiendo del valor que tú le des. Y de que eso haya supuesto en tu momento, en su momento, un hecho trascendente para ti o no, ¿no? Desde cosas que se han hecho o se han dejado de hacer, yo qué sé, en decir, oye, ¿por qué no le diría algo a aquella niña que me gustaba? Y si para ti no tiene más trascendencia, pues, bueno, pero y si se te queda aquí y tú dices, claro, dicen, y te crea la inseguridad ya permanente de, entonces yo creo que sí, pero por lo que tú piensas de tu propio pasado, no tanto por lo que otros digan, ¿no? Cuando yo me refería a cerrar círculos, no significa hacer lo que no hiciste en ese momento, ¿no? Que es imposible, por otra parte. Guapa cuando yo la veía tan preciosa y tal. Cerrar el círculo, para mí, creo que es analizar por qué en ese momento no le dijiste guapa. Y, joder, pues porque era una chica adolescente, porque en ese momento en realidad yo no... O sea, buscarle la salida, no decirle, bueno, ahora cuando la vea le voy a decir que era guapa, no, sino buscar una explicación y para quedarte tranquilo, ¿no? Para decir, bueno, no lo hice por esto. Yo pienso también, pensando estos días en todo esto, de que digo, joder, yo en mi vida, ¿no? Siempre como que he hecho lo que tenía que hacer en ese momento y luego cuando pienso, si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Pero también sé las consecuencias de lo que ha pasado por no decirlo, pero no sé las consecuencias que hubiera pasado si lo hubiera hecho. Entonces es como algo como muy surreal que se te monta, es una fantasía que se te monta en tu cabeza al final. Quedar algo pendiente, ¿no? Hay mucha ficción en torno al tema, ¿no? De cómo hubiera cambiado una situación si yo hubiera tomado este otro camino, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando, como pasa, por ejemplo, como comentaba, cuando Tiresias le dice a Edipo, deja las cosas como están? Porque a veces el querer abrir nuestro pasado en el presente puede ayudarnos a nosotros a cerrar cosas, como decía Paco, pero a lo mejor estamos dañando a terceras personas que en este tiempo y en este lugar no saben de dónde viene esa situación o no. Sí, bueno, yo en las relaciones con los mayores, evidentemente, yo por ejemplo que me considero creador, o sea, me dedico a la escritura teatral, yo sé que seguramente escriba de manera diferente dentro de unos años cuando mis padres lamentablemente no se encuentran ya conmigo. ¿Por qué? Porque quizás hay cosas que si yo las expusiera, a ellos les haría quizá un daño innecesario, ¿no? Porque en este sentido, el trato con los mayores te enseña mucho en este tipo de aceptar que algunas heridas es conveniente cerrarlas y otras quizás hay que dejarlas un poquito abiertas hasta que llegue un tiempo en el que... Porque también se pasa lo contrario, cuando de repente no has sido capaz de decir determinadas cosas y te aparecen con el tiempo cuando esa persona ha desaparecido y dice, tenía que haberle dicho esto. Quizás no tanto por sentirme yo bien, sino por haber tenido una relación más verdadera, más sincera, ¿no? Ay, es que lo de la sinceridad también es muy interesante, porque contamos todo lo de nuestro... No sé si eso es una asignatura pendiente o no, pero cuando nos presentamos, contamos quiénes somos, nos vamos muy atrás y somos sinceros y divulgamos a nuestros seres queridos, a lo mejor, pues esto, cosas que por alguna razón las hemos dejado pendientes. Yo creo que es bonito que la gente te vaya descubriendo, ¿no? Porque cuántas veces te presenta a alguien y empieza a hablar de él, y tú dices, o sea, le empiezas a dar de lado, joder, ¿qué venimos a hablar de mi libro? ¿O qué pasa? Yo creo que lo guay en una convivencia, en un conocimiento de la gente, es conocerte poco a poco, ¿no? Y ir descubriendo cómo es la otra persona. Y no hace falta divulgar como lo que hago, lo que pienso en una mañana, en una hora, en un día, ¿no? Sino poco a poco ir descubriendo a las personas, que es como realmente la gente se enamora, ¿no? Con el día a día, ¿no? Y yo creo que lo bonito es que todos tenemos una infinidad de matices que cambian tanto con las circunstancias, con las personas con las que nos rodeamos. No somos igual con un amigo que con otra amiga, o no somos igual en una circunstancia determinada que en otra. Entonces es como muy complicado explicar quién eres. Yo creo... Sin embargo, hay personas que llevan toda una vida, por ejemplo, en este caso con sus familiares, y ocultan
su propia identidad sexual, te quiero decir. Sí. No son capaces de afrontarla y eso genera, lamentablemente, daños graves. Porque tenemos mucho eso con el qué dirán. Porque el qué dirán me hace mucho daño, ¿no? Es verdad, cuando alguien oculta algo, yo creo que es porque sabe o cree que a la persona que se lo oculta le va a molestar. Es lo que esperan de nosotros, ¿no? Quizás vivir de una manera tranquila es satisfacer lo que esperan los demás de nosotros, ¿no? De alguna manera, una persona que se encierra su intimidad de tal manera es porque tiene miedo a que lo rechacen por eso mismo, ¿no? Porque no satisface las necesidades de lo que se espera de él. O porque no tienes aceptado el discurso de lo que tú mismo sientes o eres, ¿no? Es decir, yo creo que afecta más la inseguridad propia que el que dirán de los otros, porque al final, por ejemplo, pues en el tema que hablamos, cuando una persona tiene que desvelar su identidad sexual a la familia, lo más normal es que la familia diga, sí, ya lo sabíamos. Yo he tenido experiencia de eso, no en familia, ¿no? De bueno, un amigo que cuando nos pusimos a hablar con él, oye, mira, pues creemos, y él decía, pues me alegro que me lo digáis porque era algo que llevaba dentro y que no sabía cómo decir, ¿no? No sabía cómo lo ibais a tomar, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor también es cuestión de que cada cual tiene que ser capaz de convencerse a sí mismo, ¿no? Un diagnóstico de cómo es tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar, es conocerte y aceptarte, claro, pero eso lleva toda una vida, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, de las personas que te rodean, ¿no? O de lo que tú piensas que piensan las personas que te rodean, que son... Yo creo que debemos preocuparnos de nosotros mismos y el qué dirán despreocuparnos en absoluto, ¿no? Porque al final tú vives 24 horas diarias contigo mismo y es al único que le tienes que dar responsabilidades y decirle las cosas, ¿no? Y si tú estás bien contigo mismo, el que está alrededor lo va a sentir y va a estar igual de bien contigo. Yo lo tengo clarísimo, que tiene que ser uno sincero consigo mismo y cerrar tú mismo tus propios problemas, tu propio círculo, intentar cerrarlos, sin tener en cuenta lo que piensen los demás, porque los demás, al fin y al cabo... Yo creo que hay que tener en cuenta lo que piensan los demás que te quieren. Y ahora, si de verdad te quieren, que es lo normal, no les importará lo que les diga. Es decir, yo creo que las dos cosas no son contra. Pero no siempre hay que aceptar. Estamos viendo situaciones ahora en las que vemos que se hacen exposiciones públicas de determinadas cosas que son incorrectas, ¿no? Y se tira del familiar como refuerzo, pero no siempre el familiar tiene por qué estar de acuerdo con una decisión que tú hayas tomado. No, puedes no estar de acuerdo, pero aún así respetarte porque te quiere. Lo que sí tiene que el familiar es respetarlo, o sea, eso. El respeto, ¿no? El respeto de decir, tú sientes eso, eres feliz, pues si yo lo que quiero es verte feliz, me da igual como sea, lo que hagas, lo que no hagas, me da exactamente igual. Pero tú eres feliz, 24 horas al día vive uno con uno mismo y es con quien uno se tiene que sentir feliz y cerrar y decir y comunicar las preocupaciones si quieres y si sientes necesidad de desahogarte, pero ya está. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, pero a ver, porque se nos ha acabado el tiempo del programa, pero no la conversación, así que nada, podemos nosotros continuar y ustedes al otro lado también pueden continuar conversando, pues no sé, con familiares y amistades. Anabel Vizcaíno, Luis Matobaja, Paco Samino y Javier Llanos, gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues lo dicho, hemos repasado la vida y las obras de gente corriente que hace cosas o que tiene unos conocimientos extraordinarios, que